unicornio multicolor, historias mágicas llenan el rincón. Vamos volando con la imaginación, usamos las palabras como un avión. Únete ya al unicornio multicolor, donde los cuentos son un gran motor. Viajamos altos sin ningún temor y creamos mundos llenos de amor. Un libro abre puertas a otro lugar. Princesas, dragones te harán soñar. Con manualidades vamos a jugar. Con nuestras manos todo puede volar. Únete ya al unicornio multicolor, donde los cuentos son un gran motor. Viajamos altos sin ningún temor y creamos mundos llenos de amor. Hagamos colores con papel y cartón, corta y pega estrellas es pura diversión. Un lápiz es magia, un pincel es canción, y juntos escribimos una nueva emoción. Únete ya al unicornio multicolor, donde los cuentos son un gran motor. Viajamos altos sin ningún temor y creamos mundos llenos de amor. Muy buenas noches con las personas que nos acompañan semana a semana en este espacio del Club de Lectura Unicornio Multicolor. Agradecemos la presencia y la disponibilidad de Mario Patricio Andrade Albán, quien hoy nos acompaña. Nació un 15 de junio de 1976 en Angamarca, Pujilí, provincia de Cotopaxi. Su educación primaria la realizó en la Escuela Pedro Moncayo, en Cotopaxi. Educación secundaria, Colegio Juan León Mera La Salle, en Ambato. Educación superior, economista, Universidad Técnica Particular de Loja. Magíster en Economía y Finanzas de la Universidad Arturo Prat, Chile. Experiencia laboral, 30 años al servicio militar activo en la Fuerza Aérea Ecuatoriana, docente en la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea por 10 años. Asignaturas: liderazgo, legislación militar, gestión empresarial, realidad nacional y geopolítica. Tránsito aéreo. Bienvenido, Mario. ¿Sí me escucha? Adelante, Mario. Hola. Parece que la señal no nos acompaña. Sí, sí escucho, muy amable. Muy buenas noches. Para mí un gusto, un placer dirigirme a este grupo selecto de amigos del Plan Lector. ¿Sí me escuchas, Jaime? Le escucho, ¿Sí me... adelante. Le escucho aunque no le vea. Siga. Hola, hola. Bueno, estamos en el espacio del Club de Lectura Unicornio Multicolor. Esta noche tenemos como invitado Mario. Adelante. Tiene el micrófono apagado. Ahora, Perfecto. ahora sí está encendido. Ya, muy buenas noches, estimado Jaime, estimado público que me dirijo, tanto damas, caballeros. Para mí un placer inmenso poder esta noche compartir con ustedes mi afición, mi vida personal en la parte especialmente académica, en la parte de trabajar junto a los libros, junto a las bibliotecas. Como Jaimito tuvo la bondad de presentarme, bueno, mis estudios primarios tuve la oportunidad de nacer, gracias a mis padres, en el campo, en la parroquia de Angamarca, un sector rural de la provincia de Cotopaxi. Obviamente aquí en nuestro terruño patrio lo que se podía
en nuestro tiempo era adquirir el conocimiento a través de las clases magistrales de los docentes. A veces el docente que era uno solo para los 3, 4 primeros grados de la escuelita. Entonces, ahí tuve la oportunidad, ¿no es cierto?, con los docentes de literatura, de lengua castellana que se hablaba en aquel tiempo, de estudiar los primeros libros, claro que con un poco de cansancio mental o de pronto también sin ninguna afición por la lectura. Me acuerdo de mi primer libro que el docente nos pidió que leamos, es el Don Quijote de la Mancha, es el más conocido de la literatura española, este guerrero que tuvo con su acompañante el Sancho Panza. Me recuerdo perfectamente, ¿no? Hace unos 35 años que ese fue mi primer texto que tuve que primero mandar a la ciudad a comprar y luego tuve que leerla. Entonces, obviamente no, en una lectura empírica hablemos de primero identificar los personajes o del tema que trataban, más que todo, como el Don Quijote de la Mancha era el tema guerrero de aquellas poblaciones o de aquella época en España. Posterior, también justo entre primaria y secundaria tuve la oportunidad también de leer el libro La Ilíada. La Ilíada fue un libro también excelente, algo relacionado también a la parte de las conquistas de los guerreros. Entonces, yo en aquella época ya me daba cuenta, no digo, ¿por qué tenemos que leer unos textos extranjeros? Si es verdad que España conquistó nuestra América, por ende Ecuador, pero esta literatura era netamente española. Entonces, ya pasando al colegio en los primeros años de ciclo básico, me recuerdo perfectamente que una de las docentes, pero sin dar las directrices ni nada por el estilo, nos puso a leer un texto, Los Guandos, me recuerdo, Los Guandos, y también de la mano el Huasipungo. Entonces, estos textos ya eran netamente ecuatorianos, ya se empezaba en aquella época a hablar del Huasipungo, de la forma de explotación de nuestros campesinos en los diferentes sectores, especialmente de nuestra región sierra. Entonces, por ahí se me fue así naciendo ese gusto por la lectura. Empecé, obviamente estos primeros libros era para cumplir el puntaje que nos pedían en la asignatura de literatura, me recuerdo perfectamente. Entonces ahí no se hacía un análisis de perfecto, o a nuestra edad, no solo identificar personajes, cuál de pronto sea la idea principal del texto, el resumen pedían nuestros docentes. Sin embargo, por ahí había las falencias, ¿no? De exigirnos un poco más a nosotros a identificar cómo está estructurado un párrafo, cuál es la introducción, cuál es la parte central del texto y asimismo conclusiones y recomendaciones. De eso siempre faltaba en esos textos. Sin embargo, por ahí fue eh, fomentándose o creando mi amor por la literatura. Y ya una vez, ya en el diversificado, a medida que iba avanzando la formación del colegio, se me fue perdiendo, ¿sabe? Este gusto por las lecturas, porque en nuestro tiempo había en los colegios que era el tema del bachillerato físico-matemático. Ah, Entonces ahí a sí, los sí, sí. físicos a los físicos y matemáticos ya no nos exigían el leer el libro, obras literarias, nada por el estilo. Ahí era matemática pura, física pura, y el resto de tiempo completaban con química y biología. Muy poquito en que la parte de diversificación se fomentó este tema de la lectura. Sin embargo, tuve la oportunidad de estar en el seminario menor de los padres josefinos. Había ahí el espacio para la lectura, ¿no es cierto? La lectura especialmente
de nuestro texto sagrado, que es la Biblia, y preparar la catequesis como para los fines de semana, compartir con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Entonces ahí también se fomentaba este tema de la lectura, ir captando, ir sacando las ideas principales del mensaje de la parte bíblica. Y también el tema de también estar permanentemente leyendo los textos propios de ahí religiosos. Seguidamente, lo que ha marcado estos 30 años de vida mío es el tema de ya la universidad, con el tema laboral y las dificultades que es propias del trabajo. Yo trabajé en la vida militar por 30 años, y estuve en diferentes regiones de acá del país. Nos hacía difícil el tema de trabajar, de ponerse a estudiar en una universidad, como es la modalidad presencial. Tuve entonces el acierto de educarme a distancia, y ese sí fue un verdadero reto, de tener que comerme en forma figurada los textos, ¿no? Claro, en la UTPL. Llegar a... Sí, sí, precisamente en la UTPL antiguamente no había Y, lo que hoy son las ayudas tecnológicas, y claro, directamente nos daban los textos, unas verdaderas, un texto de unas 500, 600 hojas que tocaba ahí sí aprender lo que es una lectura comprensiva, ir identificando las ideas principales, porque esa era la única forma de que usted iba a adquirir conocimiento, y sobre esa claro, base iba a ser evaluado, tenía que desarrollar los trabajos. Entonces, para mí ese fue un reto, y le cuento que aparentemente viendo de afuera, se piensa que la educación a distancia es relativamente fácil. No lo es. Yo tuve varios compañeros que iniciamos esta carrera de economía, éramos como 8, y solo terminamos 2. El primer periodo se abandonaron la mayoría porque no tenían este hábito de lectura, esa disciplina de, de, de asignar un tiempo específico para cada asignatura. Entonces yo tuve la oportunidad de coger mi horario de tiempo disponible que tenía, y los iba ahí organizando igual que un horario normal de clases claro. de una universidad. Entonces decía, los lunes, martes, miércoles, la primera hora siempre voy a tener matemáticas, la otra hora siguiente hago economía, y así tuve la oportunidad, y sabe que ahí fue donde, eh, em, digamos, intenté dominar, y a la fuerza y todo, empecé a que la lectura de Desarrollar. uno sea provechosa, ¿no? Claro, de allí Y también estamos, de allí que estamos convencidos de que quien lee tiene facilidades para el estudio, para el aprendizaje. precisamente, Jaimito, a ese punto iba. Cuando usted lee, tiene esa capacidad de ir desarrollando, de ir aumentando su léxico, de ir conociendo nuevas palabras, de ir siguiendo la forma como se organiza un párrafo, de ver cómo van separados, cómo van los signos de puntuación. Entonces, cómo van los párrafos teniendo relación, y cómo van desarrollando el tema, cómo se llega usted a concluir un capítulo, o cómo es la parte introductoria de un capítulo. Entonces, eso fue de mucho provecho para mí. Yo, la verdad, sí, en los primeros meses sufría mucho, pero después ya fue una verdadero, soy un apasionado por la lectura desde esas ocasiones que tuve la oportunidad de leer. Se imagina tener que leer un libro de física, hay una asignatura de economía que se llama la econometría, que une matemáticas, une la estadística y une la teoría económica. Entonces, volver a leer 3, 4 veces hasta poder comprender, ver las fórmulas de dónde salen todo eso, entonces era un verdadero reto. Sin embargo, la verdad, bueno, no es por de pronto alabarme, pero tuve la oportunidad de desarrollar mis asignaturas en los 5 años que fue planificado, y no tuve la opción de ingresar por ningún momento a los supletorios. Qué bien, qué bien. Entonces, por ahí, Felicitaciones. Juanito, sí, muchas gracias. Pero Entonces, eso requiere, eso es por el hábito de estudio que usted ya tenía.
Claro que sí, Hábito de Jaimito, estudio. el hábito de estudio, el hecho de concentrarse. Usted, desde el momento que usted escoge el lugar donde va a desarrollar su actividad de lectura, desde ahí usted ya va orientándose, porque no es en cualquier lugar donde usted debe estudiar. Claro, Debe tiene que tener tener el su ambiente cuarto, adecuado. el ambiente ventilado, con la iluminación respectiva, sin que no va a estar ahí con el celular o el televisor prendido. Bueno, ahora Entonces, tenemos esas distracciones. claro que sí. Entonces eso fue de mucho provecho porque le exigía a usted que cumpla una jornada, porque Claro. usted en unos 2 días que se atrasaba de leer un capítulo, Ah, ya, ya le caía el fregado. resto, ya le caía el resto. Así es, Sí, así entonces es. esa fue una bonita experiencia, la UTPL, y se complementa también con, como no hay el docente, no había ese tipo de las tecnologías ahora del asesoramiento, entonces ellos nos daban unas guías. Esos Sí, textos sí, de sí. guías era de Las tremenda conocí. utilidad, perfecto. Entonces, esa fue una gran experiencia, Jaimito. Y obviamente a la parte, el, seguí para sacar la maestría, igual lo hice a distancia, aprovechando del COVID que nos encerraron un poco. Entonces fue de mucho provecho y eso que quería compartir esta noche con el público, con ustedes, que una vez que usted tiene ese hábito de lectura, una vez que usted sabe, tiene esa pasión, identifica todo texto, busca usted la importancia. Había una época que yo hasta empezaba a leer los editoriales diarios, ¿no? Entonces, ese gusto de ver cómo van organizando las ideas, entonces, como que a uno es una esponjita que va siempre captando o adquiriendo conocimiento a través de la lectura. Ese sería el tema principal, Jaimito, de mi formación académica. Muy Y de bien. ahí, de pronto, para ya en la parte, sí, Jaimito, pero diga, por favor. La señal está un poquito baja. Bueno, ahora ya mejoró. Ahí para Ya. que lo que tenga preparado para compartirnos en la pantalla, lo que sea, adelante. Ya, Jaimito, parece que tengo problemas en la computadora, por eso. Bueno, de pronto voy a seguir desarrollando y cuando ya tenga listo, ahí lo Ya, aviso. ya Ya. listo. Entonces, a breves rasgos, lo que le había dicho eso. Y ya en la parte profesional, la lectura siempre me acompañó porque yo nunca me conformé con lo que se aprende en las aulas o a través del método normal que el docente expone su clase magistral Ujú. y de ahí lo que pudo comprender el alumno, ¿no? Yo siempre fui un investigador, ya en la parte de la milicia, siempre estuve tras de adquirir los libros, los autores y leer y comprender el arte mismo y en mi caso trabajé para la aviación, el arte de cómo vuela una aeronave, el arte de la meteorología aeronáutica, todo eso siempre fue ya un tema que les llevo dentro de mi vida profesional. Entonces, a mí me dan un nombre de un texto que por ahí salga de la parte profesional. Estoy ahí tratando de buscar en el internet, de descargarme para ir adquiriendo conocimiento o ir actualizándome. Y precisamente, sabe que alguna vez como anécdota, ¿no? Estábamos en un juzgado X por ahí y un señor eh, abogado era, un oficial abogado. Me pregunta, a ver, del grupo dice, quién se ha leído la Constitución? Y había abogados y había un poco de gente. Y levanto la mano y yo digo, yo me he leído toda la Constitución, los 450 y pico de artículos que tiene, me he leído yo la Constitución. Y ninguno de los abogados se había leído. Entonces dice, felicitaciones, dice, y eso me ayudó bastante, sabe que en mi vida profesional, porque no es necesario abogado y usted conoce todo desde el preámbulo de lo que es la Constitución.
Entonces, eso le ayuda en la vida a comprender la parte de la vida política del Estado, conocer cómo va la vida cotidiana, ¿no es cierto? Entonces, eso también siempre fue muy importante. Y Eh, ahora que habla de la Constitución, ese es uno de los fundamentos, ¿no? De conocer los derechos, ¿no? Tanto los derechos y deberes y todo, pero de ver cómo está organizado. Normalmente uno recurre a la Constitución cuando elabora proyectos para poder tener un anclaje. En base a eso se puede presentar los proyectos. Claro que sí, Jaimito, eso es muy importante leerse la Constitución y el Plan de Desarrollo del Estado. Eso le ayuda a usted a comprender los objetivos del desarrollo, a dónde apunta nuestro Estado, cuáles son las políticas, ¿no? Eso es bien importante leer y los que no somos expeditos en la materia, ¿cómo adquiere usted el conocimiento? A través de la lectura. No es necesario que sea un texto muy importante, ¿no? Sino que a usted le guste y usted tenga ese interés, ese objetivo de comprender la parte importante. De allí que a través de la promoción de la lectura estamos promocionando y ayudando a formar los ciudadanos, porque el primer derecho de la educación es a través de la lectura, lo que hablábamos antes. Si uno sabe leer, adquiere la educación. Entonces, el derecho del ciudadano es la educación y esa educación se adquiere a través de la lectura. Sí, mi estimado Jaime, eso lo recalca muy bien. Es importante topar este tema de la lectura y para la parte de la lectura no hay edades, hay que cultivar en nuestros hijos, en nuestros jóvenes ese amor por la lectura, porque hoy estamos jugando con cancha inclinada. ¿Cómo nos llega el conocimiento? A través de nuestros celulares, a través de videos cortos, a través... La persona que se pone frente al televisor está perdiendo esa gran oportunidad de razonar, de leer, de sacar su conclusión, porque ya en el televisor le dan todo en pastilla, pues entonces usted se toma la pastilla y piensa que solo eso es, y su mundo se cierra a eso. Entonces es muy importante lo que usted dice, Jaimito. Y no sé si estoy ya compartiendo pantalla, parece que sí. Sí, Quisiera está compartir. compartiendo la pantalla. Ya, Díganos. perfecto, Jaimito. Quisiera compartir estas dos diapositivas, ¿no es cierto? Dice Adelante, síganos. la lectura es para la mente lo que el ejercicio es para el cuerpo. Eso lo dijo Joseph Addison. Siempre es muy importante, ¿no es cierto? En la actualidad estamos viendo que nuestra sociedad va a eso, a la parte física. Vemos en nuestros alrededores, en nuestra comunidad, en nuestro vecindario, que existen los famosos gimnasios, ¿no? Para ponerse en forma, para el fitness. Un negocio que tiene su validez, obviamente, eso ayuda a la salud. Pero aquí, mire lo que dice este autor, ¿no? La lectura es para la mente lo que el ejercicio es para el cuerpo. Entonces, la lectura, una forma de alimentar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cerebro es a través de la mente. No podemos descuidar de alimentar nuestro cerebro, nuestra alma, es a través de la lectura, porque a veces nosotros nos preocupamos de otras cosas, nos preocupamos de la parte física, de de pronto del día a día, de la parte económica, pero estamos olvidando de enriquecer nuestra mente. Eso es lo que me dice la primera figura. En la segunda dice un libro abierto es un cerebro que habla. Cerrado un amigo que espera. Olvidado un alma que perdona. Destruido un corazón que llora. Un proverbio hindú. Entonces, en la actualidad vamos perdiendo mucho ese espacio, ¿no es cierto?, de la lectura, de la investigación. De pronto ya hasta las bibliotecas de forma física van desapareciendo porque ya en la parte informática, en la parte de las redes, en la parte de la conectividad nos llega todo y nos llega en pastilla. Ya, por ejemplo, un muchacho, un estudiante ya utiliza la inteligencia artificial para hacer sus ensayos.
y ya no está el tema de la lectura para ellos. Entonces, eso es una barrera que nuestra sociedad está saltándose la parte más importante de lo que es la lectura. De pronto, Jaime, si me puede ayudar a comentar algo ahí, o sigamos en sí el sumario que presento, una Sigamos, pequeña sigamos. introducción. Ya, Jaime, entonces, en sí, estas diapositivas ya lo puse, ¿no es cierto? Pequeña introducción, los libros de la educación básica, libros de bachillerato, los libros universitarios y las conclusiones y recomendaciones. En cuanto a la introducción, la lectura es un proceso de comprender información escrita, donde se decodifican símbolos como letras, palabras, para entender su significado y generar una interpretación personal. Sí, entonces en este proceso de aprendizaje a través de la lectura necesariamente se tiene que hablar el mismo idioma, comprender las mismas palabras o los mismos símbolos, ¿no es cierto? Para lograr identificar el significado y generar una interpretación personal. eh, y en sí ese es el pensamiento o el conocimiento que se queda en nuestra mente, porque nosotros a través de la lectura nos esforzamos, sacamos la idea principal del párrafo o del capítulo, tratamos de sacar un pequeño resumen. El momento de ir subrayando, usted ya va sacando las partes principales y así lo va adquiriendo un conocimiento que queda impregnado para a más largo tiempo. Otra, la lectura es una habilidad crucial para adquirir conocimientos, desarrollar el lenguaje y expandir el pensamiento. Hace un momento hacía hincapié en este tema de que usted con la lectura y yo personalmente con la lectura aprendí a escribir. Pues, superé bastante el tema de la Fotografía. ortografía, de la redacción. Claro. Yo me recuerdo en cuarto curso, cuando yo salí recién del campo a la ciudad, había un docente de física, laboratorio de física, me recuerdo perfectamente, y él obligaba a que hagamos los informes de las prácticas de física, y él solo le decía, la única forma de corregir la ortografía, dice, es bajándole puntos. Entonces, por cada dos puntos, perdón, por cada dos faltas nos bajaba un punto. Y en el primer informe hice más de 42 faltas de ortografía. Wow. Entonces quedé con menos uno. Entonces, ya, esa experiencia, entonces, ¿cómo lo superé? No es que entré a un curso especial de ortografía o un curso especial de redacción, lo superé o lo mejoré a través de la lectura. Usted el momento que va leyendo, va procesando, va viendo también cómo está estructurado el párrafo, cómo está estructurado las oraciones, cuáles son los signos de puntuación, por qué utiliza una coma, por qué pone punto y coma entonces, eso es muy enriquecedor. O sea, desarrolla el lenguaje, usted adquiere nuevas habilidades para poder comunicarse también. Eh, Otra, la me- lectura es A ver, viene a mi sí, sí, Jaimito, memoria, por favor. viene a mi memoria una anécdota. Entonces, en esos años allí, pues, dar clase. ¿Se recuerda de Carlitos, criollo? Sí, Él hizo un gesto profético, ¿cuál era? ¿Cuál era? No me recuerdo. como le había corregido las faltas de ortografía con rojo, entonces quedó pues muy manchada la redacción de muchos rojos. Se levantó, cogió y puso en el tacho de la basura. Mire, no, cómo vamos evolucionando ese tema de nuestros docentes de corregir con rojo. Ah, sí. Alguna vez tuve la oportunidad de salir fuera del país a una capacitación y justamente me hacían caer en cuenta que un docente nunca puede corregir con rojo un trabajo, porque precisamente ese color rojo, como tiene señal de sangre, señal de que le está imputando, corrigiendo a su estudiante. Entonces usted tiene que corregir, dice, con un esfero verde de esperanza, con un azul, con distinto color, excepto el rojo. Entonces, mire esas anécdotas, estimado Jaime. Muy bien, muy bien. Adelante, siga. Digo, por favor, la lectura, dice, es un proceso mental esencialmente estimulado por la percepción de signos gráficos conocidos.
Obviamente no. Hay diferentes tipos de lecturas. En este caso también quisiera aprovechar, ¿no? A veces en la escuelita, en el colegio, nos hacían pasar al frente al que mejor lee. De pronto sería porque tenía la mejor, tenía fuerza de voz o alguna situación de esas, pero yo me recuerdo cuando yo leía así en voz alta, yo no entendía nada, yo no comprendía nada, lo leía bien, no, no me equivocaba, pero yo personalmente no entiendo nada lo que leo. Entonces, para mí el tipo de lectura más enriquecedor es el que se hace de forma callada, con la vista, y usted va captando mejor la situación o el mensaje del texto. Otra dice, como introducción también hay distintas técnicas de lectura que sirven para adaptar la manera de leer al objetivo que persigue el lector, relacionado a lo que digo anteriormente, ¿no es cierto? ¿Qué objetivo persigo? Dice, las intenciones más comunes a leer son la maximización de la velocidad y la maximización de la comprensión del texto. En general, estos objetivos son contrarios y es necesario concertar a un balance entre los dos. Sí, muchas veces ciertas personas tienen la habilidad de leer rápido, sin equivocarse, pero de pronto eso queda bien cuando se persigue un objetivo de quedar bien a un público, de dirigirse a un auditorio, o normalmente lo que hacen, por ejemplo, los medios de comunicación o presentador de noticias, va leyendo lo que está al frente y lo hace tan perfecto que parece una eminencia. Me parece que Pero en la realidad, está hablando y no está leyendo, ajá, como ahora eh, usted. pero, sí, pero en la realidad la maximización de la comprensión, esa es la lectura que sirve bastante para la parte académica o para adquirir un conocimiento duradero. Entonces, esas son las ideas que yo les pongo esta noche como introducción al tema de la lectura. Y a continuación, lo que ya compartí Allá. en la parte inicial, ¿no es cierto? Estos son mis libros que marcaron mi vida de escuela y colegio, ¿no? Ajá. El Don Quijote de la Mancha, Los Guandos, que es un libro netamente de los eventos que sucedía en la parte relación nuestros indígenas con la parte de los españoles, el Huasipungo también, y la Ilíada, que era también de la parte de la literatura española. No sé si Literatura. Jaimito usted tuvo la Claro, oportunidad de leer algún librito de estos. yo pues la Ilíada en el colegio, la Ilíada y la Odisea, en cuanto. Ah, Luego de ya, Huasipungo también, los Guandos no. Don Quijote de la Mancha no lo he leído completo, he leído partes. perfecto, Jaimito. Bien, a Adelante. continuación, sí, A a ver, continuación, de pronto estos libros ya es cuenta personal mía de en la parte, cuando en nuestra pequeña, perdón, después de la niñez viene la famosa adolescencia, donde ya, siempre nos confundimos, ¿no? Me leí todos los textos de Cuauhtémoc Sánchez, de Juventud en Éxtasis, creo que qué son bien. como, sí, Hemos hecho lo mismo. El- sí, me leí varios, no sé si sean todos, pero sí. El último era Sangre de Campeón, alguno. Después ya. sí. Entonces yo también tengo ya, mi primera hija tiene 15 años y ya le voy a promover que se lea estos libritos, que me lea un librito por lo menos cada 2 meses. Es muy, muy interesante y este libro marcó bastante este tema de la adolescencia mía. Muy Y bien. bueno, este librito, el que está acá, Los Perros Hambrientos, son uno parecido al Guasipungo, pero este se daba más en el altiplano del Perú. Me Ujú. gustó bastante porque me identifico bastante con mi niñez. Entonces lo leí también este. Si lo tiene, le voy a pedir que me preste. Claro, con gusto está de echarle una buscadita. No sé si Para lo tenga, ya, intercambiar libros. perfecto. Eh, entonces, sí, obviamente ya lo que les expuse hace un momento, ahí están los principales ejemplares de los textos que me sacaron los ojos, pero que hasta ahora esos sí los tengo acá en la biblioteca personal mía, son textos ya netamente de mi carrera universitaria que
tuve que leerlos y adquirir el conocimiento. Qué bien. Bueno, como conclusiones, ¿no? Como conclusiones, la lectura es una forma más completa de adquirir conocimiento. Considero que esa es la más completa. No se compara con la clase magistral del docente, no se compara con el taller, no se compara con otra forma de, pongamos, del simposio ni nada por el estilo. La Es lo que única, ahora, es lo que ahora sí, Jaimito, llamamos es la autoformación, ¿no? Es correcto. o trabajo autónomo. El Ahora, trabajo pues, autónomo, correcto, la ahora investigación. en las clases virtuales, todos siempre ponen ya horas de trabajo autónomo. Ujú. O también le llaman, ¿cómo son las clases asincrónicas? Le llaman, ¿no es cierto? Claro, Técnicamente, sí, eso sí, creo que era perfecto. sí. Entonces, ¿por qué considero esto, Jaimito? Pues demanda un máximo de concentración y esfuerzo que vale la pena. Navegar en el mundo del conocimiento con nuestras propias herramientas. Usted es el dueño de cómo adquirir su conocimiento. Y yo le cuento ya anécdotas también personales. Yo, por ejemplo, cuando voy a una conferencia, yo no le pongo atención al conferencista. Más me voy directamente a leer las diapositivas, directamente a lo que está en la pantalla, alguna situación de esas. Porque yo como tuve toda mi vida esta experiencia de la educación a través de la lectura, casi yo no capto el mensaje hablado. No capto el mensaje hablado. Directamente Sí. me voy a las letras, me voy a leer y a veces no concuerda lo que están explicando con lo que está en las diapositivas de pronto por ahí. Ah. Entonces, ya voy haciendo mi juicio crítico ahí de que no Solo está a criticar ha correctamente. venido, solo a criticar ha venido. Pues, ese Jaimito. Seguidamente considero también que la lectura comprensiva es más útil que los otros tipos de lectura, porque permite crear esquemas mentales propios que perduran en el tiempo y en el cerebro del ser humano. El momento que usted va leyendo, va organizando sus ideas, va haciendo su propio mapa conceptual, va creando ese esquema mental en el cerebro suyo. Cosa que ya de pronto si tiene que dar una exposición, alguna situación, usted ya va organizadito, ya sabe cuál es el tema, en qué se subdividen los subtemas y va desarrollando, porque usted lo leyó y usted sabe cómo organizarse. Lo que en cambio no sucede en una exposición de un maestro, ¿no es cierto? Si usted no le captó la primera idea, se puede quedar hasta dormido y se despierta ya cuando se terminó la clase. Y finalmente se debe leer apasionadamente como parte de alimentar nuestro cerebro y nuestro alma, al igual que decía esa primera diapositiva, de que la lectura es lo que para el cuerpo es la Ejercicio. actividad física. Ajá, el ejercicio. Sí. Usted en la vida militar ha de haber hecho mucho ejercicio, imagino. Justamente eso yo comparaba que Mucho servicio eh, especial. sabe que ya cuando usted le tome el gusto de la parte física, inclusive sin estar ya en la vida militar, su cuerpo le pide agotarse, su Hacer cuerpo pide ejercicio. sudar, Claro. su cuerpo pide salir a trotar, a caminar, ir a la piscina, y como que se siente un poquito más liviano y así su cuerpo se mantiene. Qué bien, Y qué bien. igual acá, por ejemplo, y mi mensaje final, ¿no es cierto? Sería de que el momento que usted no se lee un par de hojas o por lo menos un medio capítulo diario o alguna situación, no debe ir a acostarse tranquilamente porque como que faltó alimentar a su alma. Muy bien. En sí, Bien. Jaimito, este es lo que quería Aporte. compartir esta noche. Muchísimas gracias, Mario. Realmente importante y luego pues se nota que no es de memoria, es la vivencia. Gracias por compartir esa vivencia. Entonces, Mario, como decíamos anteriormente, allí pues si nos puede facilitar algún librito para poder intercambiar y leer, excelente. Muy bien, Con mucho gusto, Jaimito. muy bien, muchas gracias. Bien, invitamos a quien está aquí en la sala de Zoom, si quieren comentar, preguntar algo,
Eso, estamos en el espacio del Club de Lectura Unicornio Multicolor, Soñar para Crear. Gracias a Mario que hoy ha aceptado esta invitación para dialogar con nosotros. Entonces, voy compartiendo los mensajes aquí en el Facebook. Tenemos aquí varias personas conectadas. Doris Marroquín, excelente. Estamos claros que es importante leer, pero como dijo a los jóvenes, ahora no les interesa hoy. Creen que pierden el tiempo leyendo. Aquí viene la pregunta, ¿cómo promover la lectura en ellos, en los jóvenes que se están acostumbrando a ver solo imágenes? Allí hay una pregunta. Sí, Jaimito, y muchas gracias a la estimada Doris. eh, Doris que está presente en esta charla, ¿no es cierto? En sí, ese es el reto, ¿no es cierto? Sea como padres o también las personas que desarrollan la docencia, de poner actividades, si es posible, en el aula que lean. Y yo no sé, de pronto, a lo menos a nivel de colegio, creo que está restringido el tema de celulares o tener su propio ordenador, pero hacer pequeñas actividades para que se vaya el estudiante o nuestros hijos desarrollando, acompañarles en la lectura, ponerles el tema, el objetivo y la motivación. Y explicarles, ¿no? Explicarles la importancia de adquirir, que es una forma muy importante de adquirir el conocimiento de esa forma, no necesariamente solo del video. El video a nosotros nos estrecha nuestra mente, nos encapsula en una sola situación de que, oh, qué bonito cómo habla la música de fondo y pensamos que eso es todo, cuando la lectura es un proceso enriquecedor que le permite desarrollar ciertas habilidades como es corregir su parte de redacción, corregir la parte gramatical y organizar sus ideas principales. Eso podría decirle, Jaimito, Muchas a gracias. breve. Muy bien. Bien. Estamos en el espacio del Club de Lectura Unicornio Multicolor. Gracias a Mario que ha aceptado compartir y que estos momentos con nosotros. Gracias a quien participa. Aquí tenemos a Oscar. Adelante, Oscar. Sí, hola, muy buenas noches, Jaime y Mario. Felicitaciones. Lamentablemente estaba viajando y hay un buen sector que no había señal, entonces me perdí, me imagino, gran parte de la exposición del compañero. Pero me gusta mucho escuchar a las personas que se dedican a esta noblísima actividad de promocionar la lectura, de encantar con la lectura, ¿no? Y yo creo que esto es una tarea que ojalá cada vez lo asuman, sobre todo las familias, porque yo creo que es en la casa donde también los papás, las mamás o las personas responsables de los niños y las niñas deben ser, como decir, de alguna manera referencia del amor a la lectura, porque los niños y niñas ven en sus papás, en sus mamás, estos referentes importantes para acercarse al libro, para tener ese contacto con el libro. Entonces, yo pienso que es importantísimo que en las familias organicen en su casa, aunque sea un modestito rinconcito de lectura, donde los niños y niñas, junto con el papá o la mamá o la abuela o el abuelo, puedan introducir a los niños al fantástico mundo de la lectura. Y bueno, por otra parte, yo comparto plenamente de que una vez que tú tienes bastante material en tu cabeza a través de la lectura, sin duda eso te permite pues organizar y sistematizar ideas, porque a veces la gente realmente no sabe escribir, tiene problemas muy fuertes de escribir, incluso siendo profesionales, es porque no tienen un marco referencial en su cabeza, y ese marco referencial, a mi concepto, solamente la lectura. Así es que, bueno, así como Jaime también ha dicho, si hay que intercambiar algún librito, pues ahí sería bueno en algún momento que nos veamos, toda la gente que participa con Jaime. Yo siempre estoy proponiendo indirectamente, sería lindo el compartir, ¿no? Los libros que nos han hecho crecer y nos han hecho florecer. Gracias, Mario, y gracias, Jaime. Gracias, Oscar. Gracias por participar y estar constantemente y asiduamente en este espacio. Saludo a toda la familia. Gracias.
Bien, entonces, Mario, vamos ya concluyendo. Muchísimas gracias por el tiempo, por la dedicación, por la preparación para compartir esta experiencia. Sí, estimado Jaime, yo agradezco su invitación a participar en este club de lectura Unicornio Multicolor, que es una excelente iniciativa para fomentar esta actividad que debe ser muy importante en las vidas privadas, particulares y sociales de cada uno de nosotros. Crear ese efecto multiplicador para crear esa conciencia en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, de que ese amor a la lectura, se imaginan desde la época de que se escribió la Biblia, ¿no? Esa importancia de los apóstoles, captar ese mensaje de Jesucristo, que no estaban como ahora, están con la cámara o están con los videos o entrevistando. Entonces, por ejemplo, nuestros apóstoles, ¿cómo se motivaron para escribir y dejar impregnando en los evangelios? Yo a veces pienso, ¿no es cierto? Digo, en aquella época habría el tema de nuestros hojita, el papel, o cómo sería el tipo de escritura en El aquellas papiro, épocas. Y este el mensaje papiro. llega hasta el día de hoy, ¿no? En papiro, correcto. Entonces, hoy que tenemos todas las facilidades, entonces solo demanda, como decía estimado Oscar, ese demanda ese compromiso de nosotros desde la casa con nuestros hijos, crear ese rinconcito de lectura donde están los libros, los cuentitos esperando ante nuestros hijos pequeños, aunque sea con imágenes, para poder ir creando ese espíritu, esa voluntad, esa pasión por los libros. Muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Esperamos continuar en contacto. Vamos entonces a despedirnos. Les agradecemos y nos veremos el próximo martes. Un abrazo fuerte para todos. Bye bye. Chao. Gracias.